explicar un poco el asunto de las construcciones geométricas. ¿Ya? Primero lo que vamos a hablar un poco de, bueno, dar justificación de por qué el irreducible se llama irreducible, ya para la redundancia. Entonces, bueno, nosotros habíamos considerado polinomios cubo menos 2, coeficientes no racionales, y nosotros dijimos que este polinomio cúbico, ¿cierto?, era el polinomio de menor grado dentro de coeficientes racionales, de modo que ese fuese raíz. ¿Ok? Bueno, ¿qué significa esto? Significa que, por ejemplo, si tuviese otro polinomio, ¿ya?, por ejemplo, uno de grado 2, grado 1, etcétera, o de menor grado, bueno, si existiese un polinomio que hiciera esta gracia, por el algoritmo de la división, ese polinomio debería dividir a este, ¿cierto? ¿Sí o no? Por lo tanto, raíz cúbica de 2 también debería ser raíz de ese polinomio. O sea, deberíamos tener una factorización justamente de este estilo. Más, perdón, puede ser de esta forma. ¿Ok? Bueno, entonces la única posibilidad entonces de que o bien esa raíz cúbica de 2 esa raíz de eso, o bien tuviese un factor lineal. Bueno, entonces para esto hay un criterio bastante sencillo para probar que justamente este polinomio efectivamente es el polinomio de grado más pequeño, de modo que raíz cúbica de 2 es raíz. Entonces primero vamos a recordar el típico criterio que nos enseñaron en el curso de primer año. ¿Ya? Realmente sirve. ¿Ya? Si tengo un polinomio con coeficientes enteros de grado n, ¿ya?, de modo que el coeficiente del polinomio de grado mayor es distinto de 0, y si tiene una raíz racional, entonces esta raíz racional, que es de la forma, se me olvidó, de modo que no tiene factor en común, entonces el numerador tiene que dividir al coeficiente libre y el denominador divide justamente al coeficiente de mayor grado. Bueno, ¿cómo podemos utilizar para probar que efectivamente no hay ningún polinomio más perdón, para probar que efectivamente este polinomio, no hay otro polinomio de menor grado, de modo que estas cosas fuese raíz? Bueno, lo primero es, vamos a ver con este ejemplo. Por ejemplo, lo que podemos hacer con ese criterio es probar que la raíz quinta de 2 no es un número racional. ¿Ya? ¿De qué manera? Lo que nosotros tenemos que la raíz quinta de 2 es raíz de ese polinomio, de 2 menos x a la quinta. ¿Ya? Y como ustedes observan, este polinomio tiene coeficientes enteros, que es 2 y menos 1. Bueno, si tuviese una raíz racional, entonces lo que me está diciendo este criterio, si tengo una raíz racional de esa forma, entonces el R debiese dividir, dijimos, el coeficiente libre, que era 2, ¿cierto? Y el S debiese dividir a menos 1. Por lo tanto, ¿cuántas posibilidades tengo para R? Tengo justamente 4 posibilidades, ¿cierto? ¿Qué es? Más menos 1 y más menos 2. Y ese tengo solamente 2 posibilidades, que es más menos 1. Por lo tanto, para mi raíz beta, en el fondo lo que tengo que solamente puede ser más menos 1
y más menos 2. Esas son las únicas posibilidades para la racional. Bueno, uno puede chequear, reemplazando en esta cosa, que ninguno de estos va a ser raíz de ese polinomio. Entonces lo que se puede probar es que este polinomio no tiene raíces racionales. Sin embargo, raíz quinta de 2 es una raíz. ¿Me siguen el juego, cierto? Bueno, la lógica es la siguiente. Si tuviese raíces racionales, entonces tiene que ser justamente cualquiera de estas 4 posibilidades. Pero si yo reemplazo estas allá, ninguna de esas es raíz. Por lo tanto, este polinomio no tiene raíces racionales. Sin embargo, esta es raíz. Entonces la única posibilidad es que raíz quinta de 2 no es racional. Bueno, ¿tendría que ser cada uno de esos o también hay cociente entre esos? ¿No? Tiene que ser justamente el cociente, tiene que ser exactamente los posibles cocientes de esta forma. Claro. Claro. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora bien, en este caso, en el caso de justamente de raíz cúbica menos 2, como dijimos, tiene una factorización justamente de ese estilo, ¿cierto? Si tuviese una factorización, la raíz cúbica, perdón, x al cubo menos 2, necesariamente tiene que ser un lineal por un cuadrático. Bueno, entonces, según esto, este polinomio, la raíz cúbica de 2 no puede ser justamente raíz de un lineal. ¿Ok? Así que lo que debo hacer ahora, efectivamente, descartar si realmente mi raíz cúbica de 2 fuese una raíz de este cuadrático, para ver si realmente existe un polinomio de menor grado para el cual es raíz. Entonces, siguiendo la misma lógica, entonces, si raíz cúbica de 2 eso implicaría entonces que si yo reemplazo esto acá, C por raíz cúbica de 2 al cuadrado más de raíz cúbica de 2 más e tiene que ser 0. Ahora bien, para C de e los racionales. Ahora bien, puedo tener una combinación lineal con 1 raíz cúbica de 2 y ¿cómo se llama? Raíz cúbica de 2 al cuadrado, por lo que vimos ayer. Puedo tener una combinación lineal no nula de esa potencia. Acuérdense lo que probamos ayer. Dijimos que era justamente hasta la potencia de la menos 1, que estas cosas eran justamente linealmente independientes sobre 1. ¿Ok? Así que por lo tanto, lo que tenemos que efectivamente no hay ningún otro polinomio de grado más pequeño que tenga raíz cúbica de 2 como raíz. Bueno, dígame. Es algo súper básico, pero igual. Por ejemplo, si yo uso la fórmula de factorización de diferencia de cubos ahí, obtengo una factorización de ese tipo, pero con coeficientes que no están en cubo. Claro, también es se una forma de decir que también se puede, ¿sí? claro, también se puede decir. ¿Ya? La única factorización entonces que yo tengo acá, claro, lo puedo factorizar ahora
de esa manera. Y puedo utilizar justamente lo que decía. ¿Ya? Bueno, ¿por qué entonces se llama irreducible? Eso lo vamos a ver. ¿Por qué? Entonces, bueno, si consideramos f un cuerpo, puedo decir que un polinomio es reducible, ¿ya? Existen polinomios g de x y h de x con coeficiente en este cuerpo, tales que bueno, cada uno de estos debe tener grado menor que el de f, ¿ya? Y f de x lo puedo escribir justamente como un múltiplo, ¿ok? ¿Ya? Ojo con esto. No, mejor que no. Ya, hay que tener un poco cuidado con esto, con esta definición. Porque uno puede decir perfectamente que, por ejemplo, este polinomio, que es cubo menos 2, lo podía factorizar justamente por un cúbico por una constante. Pero esa cosa no es válida porque cada uno de ellos, ¿cierto?, tiene que tener menos grado. Por lo tanto, lo que me asegura, por ejemplo, que los lineales no son reducibles, ¿cierto? Porque si tengo una factorización de este estilo, necesariamente los dos tienen que tener menos grado, ¿ya? No puede tener el mismo grado que ese. Por ejemplo, este polinomio x cuadrado menos 2 es reducible sobre R, porque justamente podemos factorizarlo de una manera por suma por diferencia, ¿ya? Y no tengo problema con los coeficientes, ¿ya? Están justamente en los reales. Pero sin embargo no es reducible sobre Q, ¿ya? Como les dije, estas definiciones dependen justamente del cuerpo base que yo tome. Bueno, creo que ayer lo explicamos esto, porque si yo tuviese una factorización en dos polinomios, necesariamente tienen que ser lineales, ¿ok? Y bueno, si uno evalúa raíz de 2 en esto, debiese tener justamente una multiplicación de esta forma igual a 0, ¿ya? Estamos suponiendo que cada uno de estos es no 0. Esto lo podemos ver, ¿cierto?, como elementos en el cuerpo Q raíz de 2, ¿cierto? En un cuerpo puedo tener una multiplicación igual a 0. Por ejemplo, los reales, los complejos. Puedo tener cosas que multiplicado me den 0. Necesariamente cualquiera de los dos debe ser 0. ¿Ya? Si tuviese esta multiplicación, a más b raíz de 2, de hecho lo podemos ver como números reales. Esto es un real y esto es un real, ¿cierto? Por lo tanto, si tengo una multiplicación igual a 0, necesariamente a raíz de 2 más b es igual a 0 como número real, o c raíz de 2 más d debe de ser igual a 0 como número real. Si yo tengo que en este 0, nosotros probamos que 1 y raíz de 2 es base para Q raíz de 2. Entonces implicaría que a es igual a 0, igual b igual a 0. Lo que tuviéramos entonces que el primer polinomio debía ser 1, lo cual no puede ser. Y de la misma manera, puedo tener justamente en el otro lado. Así que por lo tanto, este polinomio no es reducible, ¿ya? Bueno, como les decía, los polinomios constantes o los polinomios de grado 1 nunca son reducibles, justamente por la definición, ¿ok? Porque necesariamente, al tener esta factorización, estos dos tienen que ser de grado menor. O sea, si tengo uno de grado 3, necesariamente estos dos tienen que ser de grado menor igual que 2. ¿Ya? Bueno. Entonces, bueno, al contrario, voy a decir que un polinomio es irreducible si no es un polinomio constante, obviamente,
y no es reducible sobre f. ¿Ya? Es una definición que casi todos conocemos. Pero justamente esto va a depender justamente del cuerpo que yo tome. Por ejemplo, en este caso, esta cosa no es reducible sobre R, pero sin embargo sí es reducible sobre Q. ¿Ya? Va a depender justamente del cuerpo que yo tome. Por ejemplo, también no va a ser reducible si yo tomo justamente un raíz de 2. Porque justamente estos elementos que están acá van a estar en Q raíz de 2. ¿Cierto? Ahora bien, ¿cuál entonces ¿por qué se llama irreducible a ese polinomio que nosotros definimos? ¿Por qué se llama irreducible? Porque justamente lo que nos dice este teorema, que si tengo un f, un subcuerpo de C, alfa tiene que ser obviamente algebraico, entonces lo que me está diciendo esto, que este polinomio va a ser irreducible de alfa si solo si alfa es raíz y f es mónico e irreducible sobre f. O sea, tengo que buscar justamente para ver esto un polinomio irreducible y mónico, de modo que alfa es raíz. ¿Ya? Por eso que nosotros tenemos justamente la intuición de por qué el irreducible de la raíz cúbica de 2 sobre Q va a ser ese. Porque justamente este es irreducible y es mónico. No hay ningún otro más. ¿Ya? Preguntas antes de continuar. En la definición del polinomio nulo, ¿Ya? se toma como constante, como irreducible, como... No, ese se toma como constante nada más. Sí, se toma como un polinomio constante. Por eso que aquí el irreducible me dice que no puede ser un polinomio constante. Porque por ejemplo puedo tener un polinomio igual a 2. Entonces eso por definición no puede ser irreducible. Nunca lo puedo tomar como irreducible. ¿Y en grado? En grado 0. Si fuera 1, También tiene grado 0. pero Cualquier sería el grado constante. más bajo, sería 1. Dice por ejemplo el polinomio 1. claro, este se toma justamente como 1, pero este entonces es de grado 0. Entonces se mediría como un mónico. Si sabiendo que el grado más bajo es Sí, 0. pero lo que pasa, claro, este sería claro, sería único, pero por definición no puede ser reducible. Las constantes nunca pueden ser reducibles. ¿Ok? Tiene que ver con un concepto un poco más allá de lo que son estructuras que se llaman anillos. Cuando uno... Sí, dígame. Un polinomio lineal no mónico, 2x, Ya. es reducible. Este sí lo puedo factorizar. Entonces no puedo decir que todos los lineales no son reducibles, tendría que decir todos los lineales mónicos, ¿no? Claro, tendría que ser los polinomios. A ver. Por ejemplo, a ver, dijimos que los lineales y las constantes, dijimos, perdón, ¿dónde está? Acá está. Claro, esto de grado 1. Claro, debería ser de grado 1. Aquí tenemos un poco de cuidado con esta cosa. Es que va a depender justamente del contexto que yo lo tome. Porque, por ejemplo, a ver. Dice, ¿no es un polinomio constante la definición? No, pero es irreducible.
Claro, este siempre lo puedo reducir. Sí, perdón, me equivoco. Este siempre lo puedo reducir. Claro, debería ser un polígono. Dígame. Como por ejemplo, ahí me dice que cuando es reducible, si yo puedo todo eso puede ser menor. Claro, perdón. Sí. El grado de ambos. El grado de ambos tiene que ser menor que este. Y ahí lo arregla con el X, ahí el X tiene el mismo grado que el Exactamente. Este, perfecto. por ejemplo, el de grado 1 no lo puedo tampoco reducir. Por Ajá. ejemplo, el 1, porque tendría que justamente entre comillas de grado negativo. Claro. ¿Ya? Entonces, este y este nunca son reducibles. Ajá. ¿Ya? Por ejemplo, los polinomios de la forma X más B tendría que justamente factorizarlo en algo con grado menor. ¿Ya? Ya, sigamos. Entonces, ok. Bueno, ¿por qué es importante el estudio justamente de este tipo de extensiones que estuvimos viendo estos 2 días? Bueno, cuando nosotros definimos justamente un número que era constructible por regla de compás, nosotros, como les dije ayer, empezamos justamente por un trazo que le llamamos unidad. Y a partir de ese trazo unidad, yo puedo construir cualquier cosa de la forma m partido por n, donde m y n justamente son enteros. ¿Ya? Puedo construir justamente el trazo m copiando m veces, ¿cierto? Y el trazo n copiando módulo de n veces. ¿Ok? Bueno, y de la misma forma que vimos, podemos construir justamente un trazo, entre comillas un segmento, con medida m sobre n. Ahora bien, miremos un poco esta construcción. Por ejemplo, si nosotros consideramos la bisección de un segmento con una cierta medida, como les dije el primer día, en el fondo lo que estamos haciendo es agregando puntos a esta construcción, ¿cierto? Podemos ir, si nosotros usamos la regla para unir estos puntos, estamos agregando justamente segmentos de largo algo, ¿cierto? Por lo tanto, podemos estar agregando, justamente construyendo más números de lo que ya tenemos. ¿Ok? Entonces, se asemeja mucho a este tipo de construcciones en el cual nosotros, a un cuerpo dado, vamos juntando cosas. ¿Ya? Ahora bien, por ejemplo, miremos el primer problema que vamos a tratar hoy día. Doblar el cubo. Lo que vamos a hacer en realidad es lo siguiente. Por ejemplo, si tenemos un cubo de, por ejemplo, de donde este punto lo llamamos ser este P1 y el largo del este segmento de la cara del cubo es D. Lo que queremos hacer es, mediante regla de compás, mediante un número finito de pasos, es obtener otro par de puntos, P sub I y P sub J, puede ser cualquier número, de modo que ahora este segmento debe medir raíz cúbica de D. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos es lo siguiente. El primer cubo, ¿cuál es el volumen? Sería de cubo, ¿cierto? Si queremos doblar el cubo, en el fondo lo que queremos construir con regla de compás es un cubo cuyo volumen sea el doble de este. O sea, el volumen de mi cubo debe ser. Por lo tanto, lo que debo ser capaz es construir ahora un cubo, de modo que este segmento ahora sea raíz cúbica de 2D. O sea, lo que debo probar ahora es que este número debe ser construible, ¿cierto? Bueno, lo que vamos a hacer es una pillería en todas estas construcciones.
nosotros partimos bajo el supuesto de un segmento justamente que lo llamamos largo unitario. Entonces lo que vamos a hacer acá, la primera construcción, es suponer que este va a ser de largo unitario, por lo tanto debo ver si raíz cúbica de 2, en este caso, debe ser construible o no. ¿Ya? Entonces para el doblar el cubo, debo ver si efectivamente raíz cúbica de 2 es construible. Suponiendo ahora que este va a ser mi segmento de, entre comillas, largo unitario. Para la cuadratura del círculo, perdón, de nuevo se me fue o circunferencia, lo que queremos es lo siguiente: dado dos puntos, P0 y P1, ¿cierto? Construimos una circunferencia de radio R, ¿cierto? Entonces, mediante justamente tomando, como les dije el primer día, aceptamos justamente tres tipos de movimientos. Entonces uno de los movimientos que aceptábamos era copiar justamente con el compás la distancia entre el radio y un punto justamente de la circunferencia. Entonces lo que debemos hacer, si queremos cuadrar el círculo, queremos encontrar un cuadrado ahora, de modo que su área sea pi r cuadrado. Por lo tanto, este cuadrado debiese tener lado r por raíz de pi. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer justamente la misma pillería que acá. En esta construcción lo que vamos a hacer es suponer que nuestro largo unidad, entre comillas, va a ser justamente con el trazo que yo estoy empezando. Por lo tanto, debes ser capaz de construir un cuadrado justamente de lado raíz de pi. En la trización del ángulo de 60 grados es un poco más complejo el asunto. Vamos a usar una pequeña identidad trigonométrica. Pero en el fondo lo que nosotros queremos es, a partir de justamente de 3 puntos, mediante un número finito de pasos, obtener justamente este punto, de modo que este ángulo sea justamente de 20 grados. ¿Ya? Ahora bien, en todos estos casos debemos ver si efectivamente tanto este punto S y estos dos son construibles. ¿Cómo puedo relacionar entonces un número construible con justamente extensiones? Recordemos primero la definición de número construible. Entonces recordemos que un número con valor absoluto, que lo notamos de esta forma, era construible si podemos construir a partir de justamente de un punto de estos puntos iniciales, o puede ser uno, porque por ejemplo en la bisección empezamos justamente con 2 puntos, un segmento, agregamos justamente 2 cosas y se traza la perpendicular. Entonces, si a partir de dos puntos iniciales con distancia 1 podemos construir justamente este punto P sub I y P sub J mediante un número finito de pasos con el compás. En este caso partimos justamente con P0 y con P1 estos dos. Y en este caso los puntos que yo voy obteniendo son esos dos. Por lo tanto, sí puedo construir con regla de compás justamente ese, y puedo construir justamente este número que es el largo alfa y acá de largo beta. Se supone que todos deben ser iguales. ¿Ya? Entonces, cuando yo construyo números, en el fondo lo que voy agregando son puntos, y los números van a ser largos de segmentos. ¿Estás, Luisa? ¿Dónde te perdiste? La figurita. No, lo que pasa es que lo que hacemos es, para bisectar justamente un segmento, ¿qué es lo que hacemos?
tomamos justamente con el compás con medida un poco mayor que esta, ¿cierto? Sí. Trazamos acá y de este punto se traza acá y lo mismo se hace aquí. Sí. Entonces se traza la perpendicular. ¿Pero por qué la saqué ahí que son lejos? ¿Ah? No. En el fondo lo que quiero decir es que cuando yo construyo números, en el fondo lo que yo hago, que en el dibujo agrego puntos, Ah, ya, sí. agrego nuevos puntos, ¿cierto? Entonces, cuando un número es construible, quiere decir que yo, mediante un número finito de pasos, puedo construir justamente estos dos puntos. De modo que, por ejemplo, aquí lo que yo obtuve es construir, por ejemplo, el número alfa, que es el largo de este segmento. Acá no necesariamente tiene que ser igual. O por ejemplo acá, puedo tener desde este punto medio hasta aquí un segmento de largo beta. ¿Ok? Entonces, mientras a medida yo construya números, voy construyendo puntos y voy construyendo segmentos mediante intersección de rectas y circunferencias. Bueno, y ahí también dijimos que si era construible un número positivo, sus raíces también eran construibles. Ahora bien, la pregunta es, no todos los números reales son construibles. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles de esos números reales justamente van a estar en este conjunto? Entonces, el primer indicio para ver qué cosa es construible es lo que da el siguiente teorema. Otra vez. Entonces, lo que dice el teorema, en el caso de que existan números reales, gamma 1, gamma 2, gamma n, de modo que se tenga justamente toda esta sucesión de contenciones, ¿ya? Entonces mi número real, gamma, va a ser construible. Pero no me dice lo contrario, ¿ya? Lo que fíjense en la lógica que me está diciendo, va a ser construible si existen justamente todos estos números reales, gamma sub i, de modo que pues, se satisfacen todas estas cosas. Pero lo que no me dice este teorema es que si es construible, entonces van a existir esos números reales. Y se fija la lógica. Entonces, en el fondo lo que estamos haciendo es que va a ser, si existen justamente estos números, lo que estamos diciendo es que si mi número lo puedo contener en todas estas extensiones, puedo tenerlo mediante una cadena de extensiones, ajustando solamente raíces de cosas, entonces mi número va a ser construible. Por ejemplo, para que sea un poco más claro. Por ejemplo, veamos este número gamma. 8 menos raíz de 2 sobre 1 menos raíz de 2. ¿Ok? En este caso, el primer número que yo voy agregando a los racionales es justamente raíz de 2. Porque dentro justamente de mi número gamma va a estar la raíz de 2. ¿Sí o no? Bueno, entonces eso implica que el primer gamma 1, va a ser la raíz de 2. Así que por lo tanto, 1 sobre 1 menos. A ver, ¿cómo lo podemos construir de una manera más simple? Ya. Entonces, gamma 1, según esta construcción que tengo acá, perdón, aquí creo que
Debe ser 2, ¿no? Sí, creo que me construí un poco. Tengo gamma 1 en el primer cuerpo, donde justamente, claro, entonces el primero sería, bueno, construyámoslo de esta manera. Ya, vámonos de esta manera. El primero va a ser raíz de 2, ok. Y el cuerpo que voy a tomar entonces es F1 juntado gamma 1 en F1, donde F1, déjame ver un segundo. Ya. Entonces, lo que vamos a ver que en el fondo, el primero que lo voy a obtener, la primera extensión de esta cadena, va a ser por raíz de 2, ¿cierto? Que en el fondo este va a estar acá. Después, el segundo va a ser U juntado. ¿Qué cosa puede ser? Perdón. A la raíz de 2 que debo juntarle para obtener este número gamma. Ahí sí. Conjugamos. Supone que yo quiero ahora quiero juntar de nuevo otra cosa en la raíz de 2, de modo que la raíz de lo que está acá adentro está acá. ¿Qué cosa debería juntarle? No necesariamente. ¿La raíz de qué cosa debería juntarle para estar acá? Por ejemplo, le puedo juntar la raíz de este número estará acá. Por ejemplo, lo que está acá adentro, 8 menos raíz de 2, está justamente en este cuerpo, ¿cierto? Pero su raíz estará acá. No necesariamente. Entonces, en el fondo lo que yo voy haciendo es ir juntando cosas de modo que va a estar acá. Entonces en este caso mi gamma 1 va a ser raíz de 2 y mi gamma y mi gamma 2 va a ser la raíz de 8 menos justamente eso. Entonces en el fondo lo que voy haciendo es ir agregando raíces de a poco. Si ustedes se fijan, lo que empezamos nosotros por un número construible, en este caso, es partir justamente de algo de unidad 1, ¿cierto? Entonces a partir de eso vamos construyendo racionales, ¿cierto? Los racionales van a ser construibles. En este caso no agrego nada. Y con este teorema lo que nos está diciendo es que también las raíces van a ser construibles. Entonces, en el fondo lo que estamos haciendo es ir agregando justamente al cuerpo justamente anterior la raíz justamente de ese número real. Después a este mismo cuerpo le agregamos justamente la raíz del siguiente número real hasta justamente completar la cadena, donde finalmente el raíz de gamma va a estar acá. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, cierto? Vamos a ir justamente construyendo raíces. Entonces de este modo lo que se obtiene es una torre de extensiones.
¿Cuál es la gracia de esa torre de tensiones? Si ustedes se fijan, el grado justamente de F2 con F1, que en el fondo es agregar, sí, estamos bien, en el fondo es agregar la raíz de un número racional, a lo más puede ser justamente de grado 2, porque si yo elevo al cuadrado, este gamma 1 va a estar en F1, en los racionales, ¿cierto? O bien puede ser que la raíz de este número sea racional. Por ejemplo, la raíz de 4, ¿cierto? O la raíz de, no sé, de 25. Y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando yo tengo F3, en el fondo va a ser F2 adjuntado justamente la raíz de ese número. Entonces, el irreducible en este caso fue el grado, por ejemplo, sobre F2 puede ser justamente 1 o puede ser justamente 2. ¿Qué pasa, Luisa? ¿Te perdiste de nuevo? No. Puede ser justamente de grado 1 o puede ser de grado 2, ¿cierto? Porque claro, como les dije, por ejemplo, F2 es F1 ajustado a la primera raíz. El grado de entonces de este, en el fondo F1 era Q adjuntado a una raíz. Entonces el grado de la raíz de esta cosa sobre los racionales, el peor de los casos es que esta raíz no esté en Q. Por lo tanto su reducible tiene que ser de grado 2. En el caso en que este estuviese acá, su reducible sería de grado 1, como vimos ayer. Entonces este puede ser 1 o 2. Entonces, ¿qué es lo que quiero observar? Lo que quiero observar entonces, que cuando tenemos esta cadena de extensiones, el grado, por ejemplo, de F2 sobre F1 va a ser justamente de grado 1 o de grado 2. El grado de F2 sobre F3 va a ser de grado 1 o de grado 2. Así sucesivamente. Entonces, lo que podemos hacer con la fórmula del grado que vimos ayer es que cuando obtenemos la extensión, la última, donde mi número construible va a estar, lo que podemos probar que la cadena total, si nosotros lo escribimos ahora de esta forma, ya vimos que aquí todos estos pueden ser 1, 2, 1, 2, 1, 2. Por lo tanto, en el fondo lo que tengo que esto debe ser a lo más una potencia de 2. ¿Ok? Entonces, si es construible, entonces lo voy a poder, entre comillas, lo voy a poder incluir en una extensión de grado potencia de 2 de los racionales. Por eso es que la raíz cúbica de 2 no puede ser construible, porque la extensión donde vive, la extensión más pequeña donde vive ese número real, ¿de qué grado es? 3, ¿cierto? Entonces, bueno, esto es el teorema que lo que dice al revés. Ahora sí, lo que estamos diciendo de que mi número va a ser construible, entonces efectivamente va a existir la misma cadena de cuerpos, ¿ya? O sea, esta cosa va a ser un cisolucido. Por lo tanto, lo que me dice lo que acabo de decir, que si es construible, entonces este número va a ser algebraico y su grado con respecto a los racionales tiene que ser una potencia de 2. Para uno obviamente será positivo, para uno es entero positivo. Entonces veamos el primer problema, doblar el cubo. Como les dije. Bueno, si tomamos el largo del cubo, perdón,
Oye, si tomamos el largo del cubo, el inicial que, no sé, tiene medida tanto, y suponemos que este, entre comillas, es mi largo unidad, tendríamos que construir entonces dos par de puntos de modo que su distancia fuese raíz cúbica de 2. Si volvemos ahora acá, entonces debemos construir un cubo de lado raíz cúbica de 2 unidades. Pero resulta que el irreducible de raíz cúbica de 2 sobre los racionales es que cubo menos 2. Por lo tanto, la extensión donde vive él, la menor extensión donde vive, es una extensión de grado 3. De hecho, cualquier extensión que yo tome de donde vive ese número tiene que ser un múltiplo de 3, que no es potencia de 2. Por lo tanto, la raíz cúbica de 2 no es construible. Entonces no puedo doblar el cubo. ¿Ya? Veamos la cuadratura del círculo, la circunferencia. Si de la misma manera, acá vamos a ocupar algo que no dije que no iba a probar, que es la trascendencia de Lie. Bueno, si considero ahora la circunferencia que teníamos al principio, puede ser de cualquier medida, pero si empezamos, suponemos que es de largo una unidad, cual sea que sea, en el fondo lo que tenemos que hacer es construir un cuadrado de lado raíz de pi. Pero lo que teníamos que justamente pi, y en particular raíz de pi, es trascendente. Pero sin embargo, lo que acabo de decir es que lo construible tiene que ser por lo menos algebraico. Así que por lo tanto, tampoco es posible cuadrar el círculo por la circunferencia. Si ustedes se fijan, después de tanto maquinaria que se incluye acá, las soluciones de estos problemas son bastante sencillas. La intersección del ángulo de 60, lo que vamos a hacer es ocupar esa identidad trigonométrica. Si uno hace un poco de cálculo, el coseno de 3 teta lo puedo escribir ahora como eso. Dígame. Ya, ¿cierto que encontraron una fórmula para calcular el área del círculo como el área de un triángulo de base igual al perímetro del círculo y altura igual al área? ¿Y por qué lo plantean como una solución si en estricto rigor, si pi no es construible, no podría hablar de construir un segmento para el triángulo que tenga esa medida de cuidado? Depende cómo se construya. Aquí solamente estamos haciendo con regla de compás. Ajá. Nada más. Claro. Puede que algunos usen otro artimaña, pero solamente acá lo que estamos diciendo son 3 pasos permitidos. Sí. Hay otras construcciones, eso lo tengo más que claro, pero no es estrictamente regla de compás. ¿Ya? Ya, entonces esta ecuación la anotamos acá. Por ejemplo, cuando uno construye un ángulo con regla de compás, lo que uno hace es construir justamente este segmento, cortarlo aquí en una manera, y esto va a medir justamente teta. Ahora bien, nosotros podemos trazar la perpendicular a esta recta que pasa justamente por este punto. Se puede hacer por regla de compás. ¿Ok? Bueno, por semejanza de triángulos, o bien suponiendo que también este de largo 1, ya, acuérdense que los griegos tampoco nosotros aceptamos que la regla tenga medida. Lo que construir justamente este pequeño ángulo con regla de compás
es equivalente a construir entonces un segmento de largo coseno de teta. O sea, ¿qué quiere decir la trisección del ángulo de 60 grados? Quiere decir que debemos construir con regla de compás el ángulo de 20. Según esta equivalencia, entonces tendríamos que construir un segmento de largo coseno de 20 grados. De una pequeña tipillería algebraica. Ahora bien, utilicemos entonces esta identidad trigonométrica. Coseno de 60, ¿cuánto es? Empecemos a coseno de papel, un medio, ¿cierto? Entonces coseno de 60 grados es un medio. Bueno, si estamos diciendo que esta identidad se cumple por cualquier teta, entonces sustituyendo teta en esta identidad, tengo que un medio va a ser igual a 4 coseno cubo de 20 menos 3 veces coseno de 20 grados. Entonces, llamemos alfa justamente este coseno de 20 grados, para andar anotando a cada rato esto. Así que eso implica que un medio va a ser igual a 4 veces alfa cuadrado menos 3 veces alfa. Ahora bien, ¿eso qué quiere decir? Que alfa va a ser raíz del siguiente polinomio. Esto va a ser 4, perdón, esto es alfa cubo. ¿Eso qué quiere decir? Que 8 alfa cubo menos 6 alfa menos 1 debe ser 0. Por lo tanto, alfa es raíz, de hecho voy a... va a ser raíz de ese polinomio. Si uno, justamente lo que tenemos acá, perdón, aquí con signo más. Signo más, bueno. No sé si me equivoqué acá o acá. Va a ser raíz entonces de este polinomio, 8x cubo menos 6x más 1, el cual es un polinomio irreducible sobre cubo. Lo que hay que ver es que efectivamente no tengo un factor lineal y un factor, bueno, para ver que es irreducible, hay que ver si no tiene raíces racionales, justamente usando el criterio que todos conocemos. ¿Ya? Entonces, cuando yo ajunte alfa a Q, vamos a tener una expresión de grado 3, que tampoco es justamente potencia 2. Así que, por lo tanto, este ángulo, el coseno de 20, tampoco es construible. Así que, por lo tanto, tampoco puedo tener la aplicación del ángulo de 60. Para que vean que cosas que estuvieron sin resolver hace ¿cuánto? 2000 años, que recién en el siglo XVI, XVII. Bueno, no se resolvió directamente, sino que indirectamente. Se resolvió cuando se dieron cuenta que la cosete de quinto grado era soluble por radicales, lo vamos a ver mañana. Entonces, con ese problema se dieron cuenta que las construcciones geométricas, las puedo ver ahora como raíces de polinomios. Bueno, otra construcción es que no puedo hacer con regla y compás el ángulo de 1 grado. ¿Por qué no podría hacer? Supongamos que fuese construible. Nosotros dijimos que los números construibles eran un cuerpo. ¿Qué pasa si yo sumo entonces eso quiere decir que si yo construyo el de 1 grado, puedo ser capaz entonces de la misma artimaña construir otro grado más a partir de ese, etcétera, 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 y lo puedo completar justamente hasta el de 20 grados, pero el de 20 grados no es construible, así que por lo tanto el de 1 grado tampoco es construible. Interesante. Un polígono regular de 7 lados es el problema clásico, creo. Lo típico que hacen en el colegio es construir el cuadrado, el pentágono, el de 6 lados, pero de repente a uno
lo salta al de 8 lados. De hecho, el de 9 lados tampoco se puede construir. ¿Ok? ¿Y eso por qué? Bueno, veamos primero el de 9 lados. A ver, se supone que cuando yo construyo un polígono regular, lo hago justamente a partir de qué cosa? De una circunferencia, ¿no? Ya. Entonces, debiese construir a partir de una circunferencia, y eso es malo con dibujo. Entonces, cuando yo construya justamente todo esto, etcétera, cuando yo trazo justamente desde esto hasta acá, lo que voy formando son triángulos. Por lo tanto, ¿qué ángulo debiese tener? Perdón, ¿cuál sería ese ángulo? Si tengo el de 7 lados, perdón, el de 9 lados, veamos el de 9. Sería justamente, podríamos construir entonces con el compás el de 40 lados. ¿Puedo construir el de 40? No, porque podríamos fixar justamente ese ángulo. Podemos construir por regla de compás la bisección de ese ángulo y construiríamos justamente el de 20. El de 7 es un poco más complejo. Bueno, no es complejo de difícil, sino que complejo de números complejos. A ver, cuando uno hace, por ejemplo, saca las raíces de la unidad, ¿qué figuras geométricas forma? Cuando uno saca las raíces enésimas de la unidad, por ejemplo, las raíces cúbicas de la unidad, y si ustedes dibujan las raíces en el plano cartesiano, ¿qué forma? Un triángulo, ¿cierto? Y ese triángulo debe ser equilátero. Ahora bien, cuando formo el cuadrado, perdón, la raíz cuarta debe ser justamente el cuadrado. Cuando tengo la raíz quinta debería ser un pentágono, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo construyo justamente el de 7 lados, lo podemos asociar justamente con la raíz séptima de la unidad. O sea, tengo acá el 1, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de estos vértices, entre comillas, debe ser solución de la ecuación z menos 1 igual 0. ¿Ok? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que estos vértices debiesen ser solución de z menos 1 por z a la sexta, más z a la quinta, más z a la cuarta, más etcétera. Pero sin embargo, bueno, a excepción de este, todos estos que están acá deben ser solución de este. ¿Ok? Por lo tanto, bueno, este polinomio, deben creerlo, es irreducible justamente sobre Q. Demostrarle un poco de verdad latoso. Lo que se hace es probar que existe otro criterio de irreducibilidad, como el criterio de Eisenstein. Eisenstein no se puede ocupar en este caso porque todos los coeficientes son 1. Por eso lo uno que hace es probar que en vez de reemplazar z, lo reemplaza por z más 1. Lo puede probar. Bueno, entonces cada uno, por ejemplo, de este, entre comillas, z-tongo, se lo llamamos, z-tongo va a vivir en una extensión entonces de grado 6, que no es potencia de 2. Esta solución es un poco para rebuscar. ¿Ya? Entonces tampoco puedo construir el polígono regular de 7 lados. Tampoco puedo aceptar un ángulo cuyo coseno sea 2 tercios, porque puedo utilizar justamente la misma artimaña que acá, la misma, justamente el mismo argumento.
Y tampoco puedo construir un triángulo isósceles dado su perímetro y su área. Es imposible. ¿Hay que conocer la fórmula de Herón? Que tiene que ver justamente con el semiperímetro y con el área. Ya. Entonces lo que uno supone, permiso, voy a ocupar un trofeo que tengo acá. Cuando uno hace clase siempre tiene que estar preparado. Acá no está, disculpen. Que he hecho estas cosas anteriormente, pero siempre se me traspapelan. Por ejemplo, si uno dice que, a ver, un triángulo isósceles, tengo mi triángulo, entonces vamos a suponer que sus lados valen U y este vale B. Entonces, bueno, si nosotros llamamos S el semiperímetro del triángulo, la relación que nosotros tenemos es que si sumamos dos veces U más B, debe ser justamente el doble. Y lo que me dice la fórmula de Herón, que el área de ese triángulo lo puedo escribir ahora el área del triángulo lo puedo escribir de esa forma, donde es el semiperímetro, perdón, y U y B son los lados del triángulo. Entonces, lo que uno tiene que A cuadrado igual S por S menos U por S menos U por S menos B. Y si uno reemplaza justamente esto acá va a dar justamente el polinomio 2U cubo menos 3SU cuadrado, perdón, más S cubo. Entonces lo que uno puede probar, de verdad, es un poco de Una consulta, ¿cómo puede dar un cubo si hay dos multiplicándose? Se simplifica. Perdón, me faltó algo. Sí, lo que pasa es que aquí el B, Uno al cuadrado. claro, lo que pasa es que acá el B lo puedo colocar acá de esta manera, 2S menos 2U. Entonces de esa manera se van a ir simplificando cosas. Entonces lo que obtendríamos que S es raíz de X cubo menos 3U cuadrado X y menos al cuadrado. Y de acuerdo a algunos valores de este U y de este A, perdón, disculpen, siempre me confundo en este problema, va a ser raíz de 2X cubo
menos 2S x cuadrado más S cubo. Entonces, de acuerdo a los valores que yo tome justamente en el semiperímetro, me faltó algo, menos al cuadrado. De acuerdo a los valores que yo tome justamente en este perímetro y en esta área, lo que voy a obtener que este polinomio sería es de grado 3. Y eso es reducible. Y justamente lo que tendríamos entonces que si construyéramos justamente este lado U y este lado B, entonces U debería ser justamente raíz de un polinomio de grado 3 irreducible. Pero justamente los construibles deben vivir, entre comillas, en una extensión justamente de grado 2S. Ok, muchachos, dejémoslo hasta acá por hoy. Y este en el fondo quería mostrarles un poco de álgebra, que se puede hacer muchas cosas geométricas. Bueno, mañana lo que voy a tratar de verles, voy a explicarles justamente lo que es la solubilidad de la ecuación de quinto grado, un poco más complejo.